colon es la parte más larga del intestino grueso, un órgano que forma parte del tubo digestivo y que conecta obviamente con el intestino, por un lado, la parte, digamos, la parte más superior, y en la parte inferior conectaría con el ano. El ano sería la parte final, la apertura final. ¿Qué más nos dice? Dice que el colon extrae el agua y algunos nutrientes, también electrolitos de alimentos parcialmente digeridos. No sé si por favor Recording nos in ayudan. progress. No sé si por favor nos ayudan con los micrófonos, sería espectacular para el beneficio de ustedes mismos, ¿no? Entonces decíamos que en el colon se extrae el agua, algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos. El material restante, es decir, los residuos sólidos llamados heces, se mueven a través del colon, se almacenan en el recto y salen del cuerpo por el ano. El colon es una parte del aparato digestivo, por supuesto. Ahí podemos ver la figurita, y si no, si podemos hacerlo un poco más didáctico, topes en el vientre y vayan siguiendo la línea, el camino del colon, en donde a su lado derecho inferior iniciaría el colon hacia arriba, ¿sí? El colon ascendente, y luego en forma transversal justamente está el colon transverso, y bajaría por su parte superior izquierda hacia la parte inferior, sí, curvándose hacia el centro y donde estaría el recto y el ano. Entonces, ese sería el colon. Se dice también que no solamente en el cerebro tenemos neuronas, sino también en este sistema digestivo, de alguna forma, es como que fuera un cerebro independiente a la vez. Imagínense ustedes de que el sistema digestivo, si lográramos de alguna forma extender todo el tubo digestivo, que realmente es un tubo, tendríamos un tubo bastante largo, como unos 10 o 12 metros, ¿no? Entonces, alguna vez, en algún momento me preguntaba, claro, sin saber todavía anatomía, pero decía, es impresionante cómo por un tubo eh, pasa lo que comemos. Entonces, es una inteligencia maravillosa lo que dispone el sistema digestivo. Y no de ganas se decía o se dice que hay sentimientos viscerales, las vísceras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es la colitis? La colitis básicamente es inflamación, ¿sí? Del colon. Cuando ustedes escuchen una palabra eh, como diagnóstico, por ejemplo, la palabra suele estar acompañada, si es que es inflamación, por supuesto, de la terminología itis, inflamación. Y obviamente le procede la palabra o el sistema que esté inflamado. En este caso, colon, colitis. Puede ser amigdalitis, gastritis, artritis, etc. Entonces, la colitis es una inflamación, ¿sí? De las membranas que recubren el colon y el recto. Pertenece a un grupo de enfermedades que ellos dicen llamadas enfermedad intestinal inflamatoria. Es información oficial. De hecho, desde nuestra perspectiva terapéutica bioenergética germánica, obviamente las enfermedades no son como nos propone el sistema convencional, es decir, la enfermedad no es un error o algo malo que está pasando en el cuerpo, simplemente la enfermedad, simplemente diríamos que es un conjunto de molestias, de síntomas que son parte de un proceso biológico que nacieron en un conflicto y luego viene obviamente la parte de la solución de conflicto. Entonces, ¿qué más nos dice sobre la colitis? Dice que la colitis ulcerativa puede ocurrir a cualquier edad. Bueno, obviamente, porque a cualquier edad podemos tener conflictos, ¿no? Pero suele comenzar entre los 15 y los 30 años. ¿Ya? Aquí nos ponen edad, y tiene sentido porque 15 a 30 años normalmente diría yo que ya no están tan cerca del seno materno, ¿no es cierto? Entonces van a tener más oportunidades de conflictos en el tema del entorno, porque claro, ya salir de casa, ya sea estudios o trabajo,
conlleva al principio una adaptación, y diría que la adaptación es continua, ¿no? Entonces, bueno, tiende a ser hereditaria. Bueno, ahí también nos están hablando de situaciones hereditarias, ¿sí? Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, diarrea con sangre, etcétera. También puede ocasionar anemia, cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito, hemorragia rectal, problemas de articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice la ciencia oficial. Ahora, como todo en la vida, diría, y todo en el organismo, en la biología, tiene un sentido, porque justo ahora hablaba con una paciente y le decía, a ver, le digo, hay dos opciones por las cuales uno puede ver el cuerpo humano. La una opción es ver de una forma mecanicista, es decir, lo que hace la medicina convencional. Nos hacen creer que el cuerpo es como que fuera una máquina que puede tener defectos, que puede auto atacarse en temas de mecánica, puede dañarse, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa es la una opción en donde ahí nos da pocas posibilidades de experimentar una vida acorde a la biología. La otra opción es sentir y pensar, y yo tengo la certeza que es así, de que el cuerpo biológico no es una máquina, sino más bien, al ser vivo, tiene muchas características principales, lo que es la autonomía, la autosuficiencia, ¿ya? Entonces, yo diría que el cuerpo no tiene ningún problema. Si hay un problema es con la mente. La mente es, de cierta forma, el transgresor muchas veces del camino biológico del cuerpo, porque la mente o los pensamientos no pertenecen al aquí y ahora, los pensamientos pertenecen o están construidos ya sea por el pasado o por el futuro, dos espacios no reales, pero el cerebro lo toma como real y ahí viene el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido biológico de la colitis? Básicamente, cuando tenemos conflictos de bocado, yo voy a explicar bien esto porque no es tan fácil de digerir. Entonces, para eso quiero explicarles qué significa un conflicto biológico. Un conflicto biológico o un shock biológico es una situación inesperada, que es muy dramática, que se lo vive en soledad o en silencio y que tiene, mejor dicho, que no tiene una solución en ese momento. Cuando el individuo vive desde esa perspectiva, a eso se considera un conflicto biológico. Ahora, cuando pasa eso, ¿qué sucede en el cuerpo? ¿Qué pasa en el individuo? Bueno, hay un impacto en tres zonas principales y la una es en la parte psíquica, es decir, va en tema de las emociones, es decir, va a haber un cambio de comportamiento con respecto al conflicto que estamos viviendo. El segundo impacto va a ser justamente en una parte del cerebro que corresponde al conflicto y al órgano que corresponde. Sí, de hecho, con una tomografía sin contraste se podría ver una huella ahí, física. Y el tercer impacto, el más evidente, es justamente en el órgano o sistema que corresponde al conflicto. Entonces, cada órgano, cada sistema tiene un conflicto biológico asociado. En este caso, cuando la persona vive un conflicto de bocado muy desagradable, de hecho hay una frase que aunque un poco vulgar, menciona muy bien el tema del colon y es, no sé, seguramente en algún momento lo vieron a alguien vivir eso o quizás alguien vivió de esta perspectiva, ¿no? Y recuerden que es algo que se lo vive en silencio. Es decir, cuando alguien vive y dice lo siguiente, me hicieron o viví una cagada, literal, literal. Puede ser por deudas, puede ser que el jefe le traicionó, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hay una situación muy, pero mega desagradable, va a activarse el colon. Se va a activar cuando la persona no logre evacuar esa situación desagradable, ¿sí? Es decir, digamos que el cuerpo le da la posibilidad de entre 12 horas de solución. Si en 12 horas no soluciona la persona, ¿ya? Empieza un programa biológico a activarse.
Es decir, si yo como individuo no tomo acción y no soluciono, el cerebro y el cuerpo toman la posta. En este caso, como el colon es el lugar donde están los desechos, las heces fecales, toman su posta. Entonces, el cerebro, cuando alguien vive desde esta perspectiva, el cerebro cree que en el colon está algo putrefacto, algo desagradable. Y esa situación, ya sea por un proyecto, ya sea por una persona, ya sea por un grupo de personas, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no se logre solucionar eso, definitivamente eso va a seguir ahí, quizás creciendo con un tumor, un adenocarcinoma, para poder sacar eso de ahí. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es complejo esto? Digamos que un animal en la selva o en el campo, porque ellos también tienen conflictos biológicos, de hecho, digamos que tuvo una situación muy compleja, muy desagradable, de un gran susto, una amenaza, qué sé yo, y se le afectó el colon, pero él logra solucionar porque o huye, o se defiende, o ataca, o se paraliza, pero sale de eso. Una vez que sale de eso, bueno, el animalito tiene una diarrea grande y fin del drama, nada más. En cambio, el ser humano no solamente puede tener conflictos reales, sino también tiene conflictos simbólicos. ¿Qué significa eso? Digamos que una persona ya vivió esa situación desagradable, ¿ya? Pero en su mente sigue todos los días, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cada vez que lo recuerda con esa sensación, el cerebro vuelve a activar, vuelve a vivir lo mismo. Porque recuerden, para el cerebro todo es real, todo es real. Entonces, lo más importante, básicamente, ¿qué hacer? Bueno, una vez que identificamos el conflicto, vamos a tomar conciencia de la situación, solucionar y evitar recaer en ese conflicto. Muchas veces la solución a un conflicto es la separación, ¿sí? Entonces hay que tomar acción, hay que tomar acción. Entonces, y luego de eso, obviamente, cuando ya se tiene el tema de la solución, va a venir el dolor, obviamente. El dolor es parte de un proceso de sanación. Tienen que descansar, tomar conciencia de esta experiencia desagradable y sobre todo, y algo fundamental, es tomar en cuenta una nutrición inteligente. Qué importante la nutrición inteligente. Entonces, seguramente cada uno de ustedes que muy gentilmente nos acompaña esta noche, saben que la alimentación actual tiene dos grandes problemas. Por un lado, los excesos y por otro lado, las deficiencias. ¿Excesos de qué tendremos? Bueno, excesos de grasas saturadas, de colorantes, de conservantes, de pesticidas, de harinas y azúcares refinados, y deficiencias de vitaminas, minerales, proteínas, fibra, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, la industria alimentaria nos ofrece gran cantidad de comida, a la cual muy pocas veces lo ponemos atención en cuanto a la nutrición. Más bien nos enfocamos en llenar la panza, como dicen vulgarmente los niños, ¿no? Hay que llenar la panza, ¿ya? O el estómago, lo que sea. Entonces, la pregunta es, ¿qué desayunó usted hoy? ¿O qué almorzó usted hoy? Si es que almorzó. Eso que usted comió, ¿me puede usted asegurar cuánto de magnesio, de proteína, de selenio, de molibdeno tuvo? Pues difícilmente vamos a saber eso, porque nadie, al menos yo no conozco a alguien que diga, hoy voy a desayunar o almorzar medio gramo de proteína o de magnesio, etcétera, lo que sea, ¿no? No hacemos eso. Decimos, bueno, hoy me como esto porque me gusta y está rico. ¿Ya? Entonces, qué importante esa pregunta. Entonces, un ejemplo de una nutrición inteligente sería como la que está ahí, es decir, que su comida por lo menos tenga 5 grupos de alimentos, principalmente lo que son las proteínas, los vegetales, las legumbres, los
los carbohidratos y algún aceite esencial, puede ser ya sea en semillas o en aceite mismo, ¿no? Como puede ser el aguacate. Y frutas de la estación y de la zona, que no es lo mismo comerse una fruta de la costa en la sierra que una fruta de la costa en la costa y viceversa. Adicional a esto, qué importante es adicionar a esto un superalimento, es decir, ¿por qué completar la comida con un superalimento? Porque hoy en día, como les decía hace ratito, que la industria alimentaria nos ofrece mucha comida, pero con bajo valor nutricional. Más bien, nos ofrecen eh, muchos químicos, agrotóxicos muchas veces, y lo que es curioso también, los envases. Justo estaba viendo un reportaje en un canal alemán que hablaban sobre el tema del reciclaje, que muchos plásticos no son reciclados o no son para reciclar como aparentemente nos ponen ahí. Pero bueno, sería un tema interesante para conversar. Pero bueno, el tema es que en la industria alimentaria tenemos muchos excesos y deficiencias. Entonces, qué importante, así como tenemos un auto y sabemos la mecánica de alguna forma, o tenemos un celular, sabemos cómo funciona, es importante saber cómo funciona el cuerpo humano. Y qué importante saber la nutrición, comprender la nutrición. Entonces, la nutrición básicamente es un conjunto de procesos por el cual el organismo procesa, transforma, utiliza todos los recursos alimentarios como nutrimentos. ¿Para qué? Para transformarlos básicamente en energía. ¿Energía para qué? Bueno, para vivir. Y también algo importante es, ¿de qué está hecho nuestro cuerpo? Porque claro, uno ve, se ve en el espejo, todo guapo, guapa, bella, esbelta, todo lo demás, pero por dentro, ¿qué hay? ¿De qué estamos hechos? Es lo en el que somos iguales y es en el tema de las células. Nuestro cuerpo está compuesto de células. La célula, ¿sí? Es la unidad de inteligencia biológica básica del cuerpo humano. Eso también ya voy a actualizar la información porque se ha sabido de que hay algo más pequeño que la célula y que también es un ser vivo, que es parte de la vida y es indestructible. En algún momento voy a dar una charla espectacular, me quedé fascinado con eso. Entonces, ¿y qué son las células madre? Bueno, las células madre son células pluripotenciales, es decir, que a partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Es decir, si su cuerpo necesita, por ejemplo, reconstruir el hígado, reconstruir el colon, reconstruir las uñas, etcétera, etcétera, las células madre se transforman o se generan en las células que necesita el cuerpo. Y claro, por ejemplo, pueden transformarse en células sanguíneas, como leucocitos, neutrófilos, linfocitos, etcétera, etcétera, neuronas, hepatocitos y toda la gama de diferentes tipos de células que tenemos en nuestro cuerpo. Aproximadamente usted y yo tenemos unos 30 billones, con B, billones de células que constantemente se están renovando y hagan cuenta que cada célula es como un mini usted, un mini usted. Qué importante la coherencia, qué importante los pensamientos, qué importante la relación que tiene usted con usted mismo, ya que las células son el reflejo de lo que está pasando en su mente, en su pensamiento. Entonces, estas células, al ser seres vivos, necesitan energía para funcionar óptimamente, por supuesto. ¿Y de dónde proviene esa energía? Justamente, así como ustedes pensaron, de los alimentos. Y estos alimentos necesariamente tienen que tener sustancias como proteínas, vitaminas, oligoelementos, minerales, grasa, fibra, etcétera, etcétera. Además del oxígeno, por supuesto que es el primer alimento que lo recibimos, ¿no es cierto? Entonces, a continuación les voy a poner un video que va a hablar sobre la AFA, quiénes los distribuyen y qué beneficios tienen y luego seguimos. Disfruten, por favor. Gracias. Bienvenido a New Earth, donde nuestra misión es nutrir cada cuerpo, mente y espíritu con AFA, el primer alimento de la tierra.
Cosechamos, producimos y procesamos la más alta calidad de Afanisomenon Plus Aqua, con las más exactas especificaciones en la industria de los suplementos de salud. La experiencia de New Earth está anclada en el poderoso, completo, antiguo y silvestre APA. Debes experimentarlo para creer. APA es el alimento perfecto de la naturaleza y deseamos ayudarte a vivir la vida plenamente. Te presentamos Mind APA de New Earth, el corazón de Afanisomenon Plus Aqua. Alimenta tu cuerpo y mente con el mejor alimento en la tierra. Mind APA es una concentración de los nutrientes en nuestro Afanisomenon Plus Aqua orgánico. Removemos cuidadosamente las paredes celulares de las algas por medio de nuestro proceso mecánico de extracción sin solventes para crear nuestro concentrado APA. Esto deja un abundante recurso de materiales crudos para una salud óptima. Los aminoácidos y los componentes crudos en MIND ayudan a la proliferación de las células madre y muchos otros beneficios comprobados. Estudios científicos muestran que el APA puede ayudar al sistema inmune y a las defensas naturales del cuerpo, incrementar la proliferación de células madre, incrementar la asimilación de los nutrientes de otros alimentos y mejorar el estado anímico, la atención y concentración. Entonces te preguntamos, ¿qué puede hacer nuestro APA silvestre por tu salud y felicidad? ¿Cómo sabemos que el New Earth APA es para ti? Simple, es la más alta calidad disponible en el mundo. Esta es nuestra promesa de calidad para ti. Nuestras instalaciones en el sur de Oregón guardan certificaciones kosher, halal, paleo y USDA orgánico. Estamos registrados por NSF Internacional, las buenas prácticas de fabricación de la FDA y DPF para deportes. Lo que muestra nuestra etiqueta es lo que contiene nuestro envase, ni más ni menos. Tú demandas lo mejor y nosotros prometemos entregarte el más puro y efectivo APA disponible. Entonces, ¿qué esperas? Inscríbete hoy para asegurar tu lugar en el prelanzamiento de New Earth en Latinoamérica. Muy bien. Creo que el video fue bastante de los beneficios. Y diría que son dos beneficios muy importantes de los cuales se derivan algunos más. La una es que AFAMIND tiene sustancias que promueven la proliferación de células madre adultas en el ser humano. Hoy tenemos gran investigación sobre el tema de células madre. Es impresionante en revistas destacadas como aparecen en las investigaciones. Entonces, para mí esto es crucial porque, como les conversaba anteriormente, el tema de células madre es clave porque a través de ellas se van reestructurando y regenerando los demás órganos. Obviamente que todos nosotros tenemos la posibilidad de que todo el tiempo haya una proliferación de células madre. El tema es que mientras más pasa el tiempo y sobre todo mientras más conflictos biológicos tenemos, de alguna forma esta apertura, digamos, como que se cierra y estas sustancias son biológicas naturales, hacen que esta puerta, por así decirlo, se aperture más y haya más proliferación de células madre y por ende una mejor reestructuración y regeneración celular. Y la otra, y por añadidura a esto, obviamente AFAMIND contribuye a la salud mental y física. Ahora, ¿cómo actúa AFAMIND en la colitis? Al ser una inflamación, obviamente, AFAMIND lo que va a generar es una desinflamación sistemática, y aquí está la clave. No es lo mismo que alguien se tome un antiinflamatorio, ¿sí?, químico, a que se tome AFAMIND. AFAMIND lo que hace con las sustancias es no solamente desinflamar, sino tiene una interrelación con la regeneración de la mucosa intestinal y sobre todo, y esto me fascina, y es que va a poner orden en todo el sistema microbiano, en todo el entorno de microbios, de todo lo que existe ahí, ¿sí? Para que se genere nuevamente o se recupere
hacia un entorno simbiótico, es decir, de ayuda o de apoyo mutuo. Eso es espectacular. Entonces, ¿cuál es la dosis mínima para tomar? Bueno, 1 gramo al día. ¿Cuánto equivale 1 gramo? Pues 4 cápsulas. Si alguien tiene una inflamación o una patología, yo recomiendo 1 gramo más al día. Afamine está considerado como un superalimento, un superfood. Y por todos esos beneficios maravillosos, les invitamos a que prueben, a que cada uno de ustedes eh, vea resultados y se autoconvenza de la magnificencia que tiene Afamine. Porque Afamine es un complemento nutricional inteligente y biológico de alta calidad. Muchas gracias. Antes de iniciar, no sé si habrá preguntas, pero antes de iniciar, el siguiente tema, voy a hablar sobre el tema de la piel, ¿sí? Porque se nos viene una ola de viruela y bueno, hay que entender eso porque si es que no estamos preparados con conocimiento, posiblemente se dé nuevamente una pandemia. Es decir, el conocimiento es libertad, el conocimiento nos libera, así que qué importante saber todo esto y entender por qué pasa esto a nivel biológico. Bueno, así que no sé si alguien tiene una pregunta. Voy a revisar el chat, parece que en el chat algo. Dice, ¿qué opina acerca de las llamadas limpiezas colónicas? ¿Le recomienda? Ok. Las limpiezas colónicas de alguna forma ayudan en momentos de obstrucción crónica. Ahí se hace un lavado colónico. Pero hacer por deporte, como veo que algunos terapeutas hacen, ¿no? No recomiendo porque va a alterar el sistema o el ciclo del colon y eso no, y al menos yo no haría eso. Pero sí en casos crónicos en donde se realiza. Normalmente se hacen edemas, ¿sí? De café, bueno, hay algunas variedades de formas de hacer. Entonces, ahí sí sería bueno de consultar con un terapeuta, pero y analizar algunas variables, ¿no? Pero normalmente son algunas plantas, como puede ser el boldo, el zen, ¿sí? O el café orgánico, que también ayuda. Hay otras opciones también, pero repito, o sea, sí se usa en la limpieza colónica, pero con mucho cuidado y con criterio, sobre todo, ¿no? No porque hay estreñimiento voy a hacer cada semana, o sea, no, tiene que haber un criterio terapéutico serio en eso.